Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy tenemos el placer de conversar con Diego Moldes, escritor, novelista, ensayista, poeta, crítico, historiador de cine y doctor en ciencias de la información. Hoy vamos a hablar de su último ensayo que se llama En el vientre de la ballena, editado por Galaxia Gutenberg, y es una mirada interdisciplinar que nos hace reflexionar sobre la cultura a través de la metáfora de la ballena. Bienvenido, Diego, al canal. Muchas gracias, Inés. Bueno, para empezar, me gustaría leerles un trocito de una poesía que pusiste de la ballena, como forma de ir mostrándole a los que nos escuchan el comienzo y la raíz de este libro. Y dice así: dicen que es frío el mar, pero contiene la más ardiente sangre de todas, la más salvaje, la más urgente. Todas las ballenas en las profundidades más amplias arden mientras avanzan. Así que te dejo a ti que nos cuentes por qué esa metáfora con este mamífero, que bueno, tiene todo un simbolismo extraordinario, ¿no? Sí, bueno, lo que citabas era una traducción de un poema muy conocido en lengua inglesa de D.H. Lawrence, que era, como sabes, era un escritor, porque no solo era poeta, también era novelista y autor de relatos, de cuentos, que era un gran amante de la naturaleza y de los animales, ¿no? De las ballenas, las tortugas, todo tipo de animales, sobre todo los que estaban relacionados con el mar, ¿no? Y bueno, realmente el poema refleja muy bien el inicio de lo que yo quería contar, de qué es la cultura y hacia dónde va y dónde está ahora, ¿no? A través de la metáfora o las metáforas de las ballenas, que en el fondo componen toda una alegoría, ¿no? Bueno, pues de la situación de la, como digo, de la cultura humana, teniendo en cuenta dos características primordiales, muy simbólicas, como tú mencionabas, Inés. Una que es que la ballena es un mamífero, no es un pez, y es un mamífero que además genera su propia cultura, los diferentes tipos de ballenas y también dentro de los diferentes grupos de ballenas de cada especie. Y por otro lado, su medio es el agua, es un animal acuático. Esto que parece una obviedad es importante porque el agua, que compone el 70% de nuestro organismo, es el símbolo de la vida, ¿no? Por antonomasia. Con lo cual, me parecía que era el animal que mejor reflejaba, digamos, las diferentes etapas de la cultura, teniendo en cuenta que no es que lo pensara yo, sino que es un mito que está en todas las culturas, comenzando ya por la Biblia, ¿no? Decías, bueno, las etapas de la cultura, ¿no? Las etapas como valores, creencias, sistemas lingüísticos, tecnología, y la ballena, el sistema de alimentación de la ballena es por filtrado. Entonces, me pareció, bueno, una metáfora bueno, muy profunda, porque sí que la ballena tiene profundidad emocional, Mm. tiene esa creatividad, ¿no? Y podemos decir que la ballena navega a través de los mares como si fueran como las emociones de las personas. Sí, exacto. De hecho, por eso decía lo de mamífero. Por un lado, las emociones viajan en el espacio y en el tiempo, ¿no? A veces en nuestra vida diaria, cotidiana, pero también en la vida creativa de cualquier artista, de cualquier creador de cultura, ¿no? Un escritor, un pintor, un músico. Algo le hace clic en el proceso creativo y ese clic puede ser una emoción que él sintió, o que tú sentiste o yo cuando éramos niños porque vieron cualquier cosa, porque su madre le dijo una cosa u otra, ¿no? Y eso se cataliza a través de la creación humana, ¿no? Que es en el fondo lo que es la cultura, ¿no? Toda la creación humana, como dice mi amigo Jodorowsky, en libertad, ¿no? Dice que si no hay libertad, no es cultura, que es, pues ya sabemos, adoctrinamiento, totalitarismo, lo que quieras, pero una creación humana en libertad sí sería cultura. En el caso de la ballena, volviendo Inés a tu reflexión, lo titulé En el vientre de la ballena, desglosando la parte emocional que tienen las ballenas con sus crías, ¿no? Porque el propio proceso cíclico que yo establezco a la hora de definir las etapas de la cultura está en la propia ballena. El vientre de la ballena puede significar, y hay muchos grabados sobre ello,
que nos estamos metiendo en el vientre de una ballena, es decir, de un ser vivo, como hizo Jonás en el mito bíblico, y que existen en todas las mitologías, no solo en las de tradición judio-cristiana, sino en otras mitologías, pero también puede significar lo contrario, ¿no? La ballena es un mamífero y de su vientre nacen otras ballenas, ¿no? Otras formas de cultura, otras personas, ¿no? Entonces ese doble sentido también estaba reflejado en el libro. Te iba a hablar de cuando comenzaste a escribir el libro, que lo escribiste en muy poco tiempo, comenzaste en pandemia y lo terminaste en 5 o 6 meses, a través de esa imagen que surge en tus sueños, ¿no? La imagen de la ballena en algo onírico. Pero ahora pensaba, me hablabas de lo que es la cultura de ese filtrado que tiene la ballena y de las distintas culturas que nos lleva, de las distintas formas de cultura que nos lleva, y me vino lo de la cultura y lo de la incultura, porque en definitiva, ¿no? Si se filtran varias culturas, pero en todas ellas está la incultura, entonces. Sí, bueno, y de hecho es lo de la metáfora del krill, ¿no? Que es de lo que se alimentan con esos filtros que tienen, con esas barbas las ballenas, es muy apropiado. En el fondo, la cultura, o las culturas, que sería más apropiado hablar en plural, es el fruto siempre de otras culturas mezcladas, ¿no? Da igual que hablemos de la cultura griega clásica o la cultura hebrea de la Biblia, como decía, que la de China. Todas en el fondo son el fruto de la interacción con otras culturas, ¿no? Con otros grupos humanos que generan, que crean cultura, ¿no? Sea esta una cultura escrita o una cultura oral, ¿no? La cultura está relacionada también con la comunicación. Sin comunicación no puede haber cultura, porque la cultura es generacional, se traslada de padres a hijos, de generación en generación. Si no, no es cultura, ¿no? Es un acto aislado. Y bueno, como te decía, la metáfora de la ballena en ese sentido es muy poderosa, ¿no? Porque refleja todo lo que estás diciendo. Yo creo que la situación del libro en el inicio y en el fin, y en la parte central respecto a lo que decías de cultura versus incultura, está relacionado con ese clic que a mí se me establece cuando sueño con esa ballena, en concreto la noche del 20 de julio del año 2020. Inicio vacaciones, estoy en Galicia, no estoy en Madrid, que es donde vivo habitualmente, y en la noche anterior y a la mañana siguiente yo estaba leyendo un libro que es En el castillo de Barba Azul, aproximación a un nuevo concepto de cultura, ¿no? El libro lo empieza a finales del verano del año 70 George Steiner, y lo finaliza en febrero de 1971, y se publica en esa misma primavera, y forma parte de un semestre en donde Steiner en Estados Unidos, en una universidad, pues estaba precisamente haciendo un curso sobre algo relacionado a cultura, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de ahí pensé que si él había podido escribir en ese tiempo ese libro, yo tendría que hacer algo parecido, y como te digo, ya en agosto, esas vacaciones de verano, empecé a escribir el libro y poco a poco lo fui acabando y lo concluí precisamente el 1 de febrero del año 2021. Y fue justo cuando, si recuerdas, nos desconfinaron para poder establecer desplazamientos, ¿no? Ese mismo verano, ¿no? Este libro, tienes dicho que está formado por varios autores. Mitad del libro eres tú, otra mitad varios, 38 autores ordenados cronológicamente. Entre ellos está Harold Bloom, Cartarescu, Loy Tizón. He mirado cada uno de lo que opinan sobre cultura, de lo que te han respondido respecto a la cultura. Y Darío Villanueva, este académico de Lugo, te dice que es todo aquello que nace de la creatividad humana, tanto en dimensión material como inmaterial. Eloy Tizón dice: la cultura es la máscara que llevo para que la muerte no me... perdón, Cartarescu dice: la cultura es la máscara para que la muerte no me reconozca. Y Eloy Tizón es todo lo creado por el ser humano. Estas son tres de las que elegí a conciencia, porque en cada uno vemos lo que es cada escritor. Uno más literario, el otro intelectual y académico, y me fascinó esto de estos puntos de vista bueno, que han sido tan amables de
de participar en este ensayo, ¿no? Sí. Y me gustaría cómo, bueno, al final del libro sí que tú pones un pequeño resumen o lo que es para ti, ¿no? Lo que tú logras sacar de todo esto. Y me gustaría saber cómo has hilado cada uno porque también está Chomsky, o sea, cada uno de los escritores que te han dicho eh, qué piensan que es la cultura y cómo has Mm. hilado tú para llegar bueno, a tu conclusión es un decir, ¿no? Pero bueno. Sí, Inés, pues has dado en el clavo porque a veces cometemos el error de separar la forma del contenido, ¿no? Y ese es un error que yo creo que ya habría que superar. Básicamente la cita que mencionabas de Darío Villanueva enlaza con la primera que yo te mencionaba de Alejandro Jodorowsky. Y no sé si es casualidad o no, pero Darío fue presidente de mi tribunal de tesis doctoral y mi tesis doctoral versaba sobre los símbolos en el cine de Jodorowsky, ¿no? Que es un cine muy simbólico, como lo puede ser de Andrei Tarkovsky o de Sergei Parajanov, otros autores. Y va enlazado con lo que estás diciendo en ese sentido, ¿no? De la creatividad humana. Hay una definición muy bonita, muy maximalista de Eloy Tizón, que fue quien nos puso en contacto, además, maravillosa. Lo hablé con él además un día comiendo. Me parece que es muy atractivo su forma digamos, muy abierta de mente, muy de apertura cultural sobre lo que es la cultura. Y luego hay una versión que me llama mucho la atención porque define, igual que define a Eloy, define a Mircea Cartarescu o Chartarescu, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y es uno de los motivos por los cuales decidí también con el editorial, que quiero agradecer a Galaxia Gutenberg y a Joan Tarrida que publicasen este libro, respetando el plurilingüismo, ¿no? Es decir, cuando el autor me mandaba el texto en inglés, en francés o en rumano o en italiano, yo lo dejaba, pues yo qué sé, el de Nuccio Ordine en italiano, en el idioma en que me lo recibía y luego la traducción. Y en el caso de Cartarescu me recuerda un libro que estoy leyendo ahora que se llama La Máscara Moral de Edu Galán, que el otro día estuvimos con él y enlaza también con esa forma falsa de cultura que llamamos cultura, pero no lo es, ¿no? Desde el punto de vista de algunas personas, entre ellos yo, ¿no? Que es lo que él llama la impostura como valor de mercado, ¿no? Cómo el mercado cultural ha intentado convertir en cultura, que es una palabra trampa, como dice Edgar Morin, que es el autor más veterano que he entrevisto, y llama cultura a cosas que desde el punto de vista estrictamente cultural no serían cultura, ¿no? Chocaría con la definición de Eloy Tizón sobre si todo es cultura o no. Mario Vargas Llosa dice que si todo es cultura, nada es cultura, ¿no? Porque entonces si Ahí la palabra es tenemos panteísta, lo de la cultura y la incultura, ¿no? Porque si claro. la cultura, Claro, pero si las personas, digamos, que digan que todo es cultura, no tendrían en su vocabulario la palabra incultura, porque todo es lo contrario de nada, ¿no? Eso claro, sería ya un debate semántico para mí quizá un poco absurdo o al menos irresoluble. Entonces yo creo que hay que ir a cada caso concreto, que es cómo funciona la realidad, ¿no? Sobre la realidad. Creo que en el libro lo explico bien, haciendo una estructura circular del relato y después de esas preguntas a esos 38 autores, que en realidad si sumamos a José Muñiz y a los poemas que me cedió Homero Arizgis, el mexicano, pues serían 40 autores, ¿no? Y esas en torno a 40 personas representan el 25% del libro. Luego también voy incluyendo una serie de citas de autores que ya no puedo entrevistar porque no están vivos, como has mencionado Harold Bloom o Borges o muchos otros, y a esos evidentemente recojo sus citas sobre sus definiciones de cultura en base a lo que he leído. En el caso de Chomsky, por fortuna, como Morán o como Jodorowsky, aunque ya están cerca de los 100 años, en el 94 cumplió Chomsky hace pocos días, os va a cumplir, pues fueron muy amables porque contestaron y en el caso de Chomsky prácticamente no nos conocemos de nada, ¿no? Solo por correspondencia frecuente, pero no en persona. Y me gustó mucho lo que dices esto, Inés, porque él se hizo la misma pregunta que yo me hice con 40 y pico años, se la hizo con 17 añitos en Pensilvania, en Filadelfia. En la Universidad de Pensilvania se matriculó en antropología, él lo cuenta en sus correos, y con Irving Hallowell, que era su profesor de antropología, y claro, cuando llegó a finalizar el curso se dio cuenta de que no había encontrado, me escribió literalmente, ninguna respuesta satisfactoria.
y se había estudiado a todos los grandes antropólogos de, pues si estamos hablando del año 40 y curso 46, 47 creo que es, pues de toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y todo el siglo XIX, toda la tradición antropológica del XIX. Y no encontró respuesta y ahí la cabeza le hizo clic y con 18 añitos se matriculó en lingüística y cambió la historia de la lingüística universal, ¿no? Con su Universal Grammar, ya sabes, todo esto, ¿no? Y ahora me gustó, al principio de esta explicación, dijiste em, volver, que sea más individual, ¿no? Individual como individuo. Y en el libro hay una parte que pones cultura, creación, reflexión, libertad. Pero esa creación, a ver si me explico, Sí, dentro de esa creación está el lenguaje. por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos con ese arte que genera el lenguaje? ¿Y cómo decidir en qué lugar lo ponemos? Entonces, esa decisión es la libertad. La, la libertad, bueno, se le llamaría libertad de expresión, pero no estoy hablando de libertad de expresión, hablo de la Sí, te he libertad entendido. en todo sentido, ¿no? ¿Dónde va a parar nuestra creación? Sí, bueno, la libertad es ilimitada en pensamiento, pero no en acto, porque la libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Entonces, como decíamos antes con cultura, habría que hablar también en el caso de libertad o en el caso del lenguaje en plural, los lenguajes y las libertades, ¿no? Por lo mismo, porque hay lenguaje, el lenguaje alfabético, pero por ejemplo los chinos no tienen un lenguaje alfabético, ¿no? Tienen un lenguaje de criptogramas, hay otras lenguas que tienen ideogramas y luego hay lenguajes que no son lingüísticos. Esto parece un oxímoron lo que acabo de decir, pero existe el lenguaje musical, el lenguaje de las matemáticas, el de la química, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje o los lenguajes como formas de comunicación humana no son en sentido estricto en la cultura. Digamos que serían como el esqueleto, ¿no? Que contiene todo el cuerpo de la cultura, ¿no? Sin esqueleto no, el cuerpo no podría existir ni sostenerse porque se construye a través de un sistema óseo. Pero bueno, podríamos decir que el lenguaje es una condición sine qua non de la cultura. ¿Podría existir la cultura sin pensamiento? Desde el pensamiento lingüístico, que es el que tú y yo estamos empleando ahora, no, la respuesta sería no, es imposible, ¿no? Y eso Vygotsky, que lo cito en el libro, lo dejó bien claro. Eh, Existen otros tipos de lenguaje, las ballenas tienen, por ejemplo, su propio lenguaje, como los simios, los grandes simios, ¿no? Pero es que los diferentes tipos de ballena, en función de las zonas en las que están y los grupos que componen, tienen lenguajes de infrasonidos subacuáticos distintos. Es decir, una ballena azul de Noruega tiene un lenguaje de sonidos muy complejo, distinto al de una ballena azul que esté en el Índico o en el Pacífico, ¿no? Sería Esto es muy novedoso. Entonces, podríamos decir que el lenguaje es la condición sine qua non para el pensamiento y, por tanto, para la cultura humana, ¿no? y esa sería la respuesta también a por qué el término de cultura, según Harold Bloom, queda un poco obsoleto a el siglo XXI. Sí, bueno, es que el concepto de Harold Bloom, yo creo que Harold Bloom, suena mal lo que voy a decir para los que son defensores de su obra, es un personaje interesantísimo, es el crítico literario fue más importante del mundo en cuanto a número de lectores, pero en muchos casos se ha quedado obsoleto. Yo lo cito en el libro, en el caso en relación al canon, ¿no? Pero me refiero a su libro El canon occidental. En otras cosas sigue muy vigente, como la ansiedad de la influencia y otra serie de conceptos que él trabajó mejor que nadie. Pero en este caso él circunscribe la cultura, digamos que chocaría de frente con el Oitizón, por ejemplo, ¿no? Al concepto relacionado con la lingüística y la antropología, ¿no? Pero la cultura va más allá de la lingüística y la antropología y de hecho las precede de cierta forma. En el libro hablo, por ejemplo, del concepto de Homo ludens de Johan Huizinga, ¿no? El historiador y filólogo neerlandés que hace más de 100 años empezó a estudiar esta serie de cosas y en el año 38 publicó este libro en donde habla del juego como forma de cultura que precede a la propia cultura humana. Prueba de ello que los animales juegan cuando son crías, lo que sé, los cachorros de perro, de gato, de cualquier animal, y nadie les ha enseñado, lo han aprendido de forma innata, ¿no? Entonces Huizinga explica que la génesis, como historiador de la cultura, está en el juego y que es previa a la propia cultura. Es decir, que la cultura precede a la educación.
una cosa muy interesante porque choca frontalmente con la historia de la educación occidental, que dicen que es la educación la que crea y genera cultura, ¿no? Claro, entonces habría que diferenciar bien eso, educación y cultura, que son dos términos bien distintos, ¿no? Porque la cultura, estoy de acuerdo con Eloy, por ejemplo, vamos a decir Eloy, que es todo, todo es cultura, lo que concierne al ser humano, ¿no? Al crecimiento del ser humano. Sí, ahí Harold Bloom chocaría con Eloy y también Vargas Llosa, ¿no? Que dice lo contrario. Eh, ¿Hacia dónde va entonces la cultura ahora? Está la cultura, la incultura. Vivimos en un mundo donde eh, está el antisemitismo, aún hay racismo, homofobia. Eso lo consideramos parte de la incultura. Entonces parece, o nos da la sensación, ¿no? Mm. Que estamos entrando de alguna manera eh, vertiginosa a una incultura que parece que no frena. Sí, bueno, desde el punto de vista de la cultura occidental, que en muchas formas es casi la cultura global, podríamos decir que cuando has mencionado el tema del racismo o del antisemitismo, delitos de odio, la homofobia y de machismo y demás, no solo estamos, no solo está habiendo un retroceso democrático, ¿no? Desde nuestra cultura democrática, sino que se ha acelerado ese retroceso. Eso lo cuenta también otro de los colaboradores en el libro, que es Theodor Kalifatides, que es un autor sueco-griego octogenario, buenísimo escritor también, que publica en Galaxia Gutenberg en el caso de España, y él dice que era un gran paso de gigante hacia atrás, ¿no? La regresión que estamos viviendo, ¿no? Hace poco los informes de las Naciones Unidas sobre el incremento del racismo y el antisemitismo y la xenofobia en Estados Unidos, ¿no? Que había sido a la ley de las libertades desde que acabó y ya durante la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, nos hace pensar que las veintipico años que llevamos del siglo XXI están siendo peores en ese sentido que lo que fue la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Desde que se acabó con el nazismo y el fascismo y se avanzó hacia la democratización de las sociedades pues desde el año 45 hasta hoy, ¿no? Que ha sido los últimos 50, 60, 70 años. Yo sinceramente sobre el debate de cultura e incultura en el punto de vista estricto, Inés, para no irme por las ramas y ser muy estricto en la respuesta a tu pregunta, diría que las etapas de la cultura humana pasan por varias fases, lo cuento en el libro, y hay que dar respuesta a qué es cultura y a qué es incultura desde el punto de vista de nuestra cultura. No quiero parecer redundante o complicado. Es decir, ¿estamos hablando de la cultura impresa o estamos hablando de la cultura digital? ¿Estamos hablando de la cultura audiovisual o de la cultura letrada? ¿Por qué digo esto? Porque el gran problema, ayer se lo decía precisamente a mi mujer viendo una serie en HBO, le decía que el gran problema que tiene el lenguaje es que las mismas palabras se utilizan para designar realidades distintas, ¿no? Una persona se conecta a una Smart TV, que es un ordenador en realidad, para ver un contenido digital, ¿no? Una serie, una película, y eso lo llamamos televisión, que es la visión a lo lejos, ¿no? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la invención en los años 20 y 30 de lo que fue la televisión, ¿no? Que era con un sistema de ondas y que atabas la imagen y la reproducías. Sin embargo, le llamamos televisión a dos cosas totalmente distintas. Una es un ordenador que reproduce contenidos digitales y otra es, y que puede ser cine, o en origen es el cine, y le llamamos televisión. El cine, por ejemplo, le llamamos cine al cine digital, pero no es lo mismo que el cine de celuloide, ¿no? Que era una emulsión en nitrato de plata, ¿no? Y luego ya sabes todo el proceso de la cinta de celuloide, cómo se proyectaba sobre una tela blanca en una pantalla. Le llamamos cine a las dos cosas, pero son dos realidades objetivas, materiales distintas, ¿no? Entonces, con la cultura pasa un poco lo mismo. Desde el punto de vista de la cultura impresa, la que surge con la invención de la imprenta en la década de 1440 por Gutenberg, hasta hoy, que sigue vigente, ¿no? Estamos, desde mi punto de vista, en una fase ya de incultura generalizada, desde el punto de vista de la cultura impresa, ¿no? Y eso se inicia precisamente en la época de la contracultura, que es la que analiza Steiner en el libro que mencionaba antes, que no por casualidad lo escribe en el año 70, 71. Y por otro lado, desde el punto de vista de la cultura digital, estaríamos en una fase de precultura, ¿no? Es decir, estaríamos una fase, yo digo, de incunables digitales. Estaríamos, pues claro, si Internet arrancó precisamente ese año, en el año 71 se empezó a conectar lo que ya existía desde el año 69 a nivel militar, que se llama ARPANET, que es el germen de Internet, y para uso, digamos, de particular, el tuyo y el mío existe desde el año 95. Llevamos ya medio siglo de Internet y de cultura digital.
Entonces, bueno, pues claro, para la cultura digital estaríamos en una fase de precultura todavía, ¿no? Entonces pienso humildemente eh, que tenemos que creer en el juicio crítico de cada ser humano como ser individual. Y Sin ya, duda, sí, sí, que ahora con pero Internet, con todo lo que vemos, si cada uno no tenemos un juicio para elegir culturalmente lo que queremos escuchar, lo que queremos ver, lo que queremos leer, ¿no? sin duda, mira, yo estaba este fin de semana corrigiendo galeradas de un librito que voy a sacar en enero sobre Antonio de Nebrija, ¿no? Que fue nuestro primer humanista en la Sí, península ibérica, ¿no? Y yo creo que sus valores están muy vigentes porque él hablaba precisamente de espíritu crítico e independencia de juicio. Es decir, que uno tiene que trabajar con un rigor científico en un campo de actividad o en los que pueda, sin estar condicionado por los demás, pero sabiendo que lo que hacemos tiene una vocación social y colectiva. Es decir, que un hombre no es una isla, ¿no? Y que lo que hacemos todo trasciende a los demás. Nuestro ámbito más cercano, o en función de la actividad de cada cual, no es lo mismo el trabajo de un médico que el de un antropólogo, que el de un físico, eso es evidente. Pero, pero sí, hay que tener independencia. El equilibrio, la basculación entre lo individual y lo colectivo también es una de las claves culturales del momento actual, ¿no lo crees? En el sentido de, pues eso, de este mundo red en el que vivimos, ¿no? sí, sí, claro que sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Diego, ha sido un placer conversar contigo. Es un ensayo, pero que lo he leído disfrutándolo como, bueno, eh, no parece que estuvieras leyendo un ensayo porque tiene mucha agilidad en el texto al poner tantos autores tan importantes, bueno, toda esta metáfora, esta alegoría que has sabido hilar. Y cuando me dedicaste a este libro, cuando nos conocimos, Mm. me pusiste, espero que esta lectura te aporte valor cultural. Y yo te digo, me ha aportado un valor inestimable y por eso te doy las gracias y por acompañarme hoy, claro. Muchas gracias a ti, Inés, por leer el libro y por este momento que hemos pasado juntos, que espero que haya gustado también a tus espectadores y a los futuros lectores. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.